Hoy vamos a trabajar el diagnóstico eléctrico de la cardiopatía isquémica y luego otras alteraciones que vamos a poner aquí al final porque es una mezcla de cosas, alteraciones iónicas y algunos patrones específicos que conviene conocer y que quiero repasar con vosotros, aunque está en el manual. Y que, bueno, pues hay que encajarlos en algún sitio. Lo hemos metido en un bloque pequeñito al final, 10 minutos. Pero nos centraremos en la cardiopatía isquémica. Vamos a usar, como en otras clases, el material del curso, algunos electros nuevos, pero no demasiados. E intentar fijar conceptos esenciales. Voy a insistir mucho, pero creo que son las cosas que no se pueden perder y que además van a ser útiles para toda la vida, para toda vuestra actividad sanitaria, ¿no?, en el futuro. Entonces veremos en la cardiopatía isquémica el diagnóstico, cómo hacer la orientación clínica y el diagnóstico diferencial, que es el caballo de batalla del 50% de las consultas, por lo menos en el escenario de guardias y urgencias. Y finalmente, como decía, pues un grupo de patologías que han quedado sin revisar. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica hay que entender que el electro es capaz de estratificar entre diferentes grados de isquemia. De ahí su relevancia. Es una técnica de varias decenas de años de antigüedad, pero que sigue vigente en la primera línea del diagnóstico de la cardiopatía isquémica. En principio, quiero repasar un pelín de fisiopatología. Podemos tener isquemia bien por disminución del flujo sanguíneo hacia el miocardio, que es el mecanismo habitual. Lo más frecuente, obstrucciones, ¿no?, aterosclerosis, pero hay otras causas que pueden ser más dinámicas que la aterosclerosis, como el vasospasmo, la embolia o la disección espontánea, que es una especie de disección arterial como la disección aórtica, pero en la coronaria. También puede haber isquemia por desbalance de oferta y demanda, es decir, que no tengamos la suficiente sangre para una situación determinada. El desbalance puede venir por la oferta, por ejemplo, en situaciones de anemia. Si tienes una hemoglobina de 5 por una hemorragia aguda, pues puedes tener isquemia miocárdica prácticamente en ausencia de enfermedad coronaria. Y también puede ser por un aumento de demanda. Por ejemplo, si tenemos una taquicardia ventricular o una fibrilación auricular que se pone a 180 o 200 latidos por minuto, pues puede haber isquemia porque el miocardio no es capaz de mantener ese alto gasto en caso de taquicardia sinusal o fibrilación auricular o en caso de la taquicardia ventricular, pues no es capaz de mantener esa actividad con la reducción de gasto que suele producir la taquicardia ventricular. Esto se puede combinar, por supuesto, y bueno, pues puede haber isquemia, incluso infartos, sin enfermedad coronaria de estos mecanismos. Al electro le va a dar igual, pero hay que entender las causas para enfocar los tratamientos, ¿no? ¿Qué correlación hay entre la clínica y los cambios eléctricos? Hablamos habitualmente de 3 categorías: isquemia aguda, menos de 12 horas y hasta 24 horas. Sobre todo menos de 12 horas porque es el periodo de reperfusión, es donde hay un gran beneficio de reabrir los vasos ocluidos en infarto con elevación. En esta fase vamos a ver habitualmente cambios muy dinámicos con y sin dolor. Por ejemplo, un paciente sin elevación del ST, pues llega con un descenso del ST, luego le pones nitroglicerina, se queda sin dolor y repites el electro y ya tiene el ST normalizado. En la fase subaguda, que solemos hablar de los 7 primeros días, pues es el infarto que está en la fase de evolución. Hay cambios eléctricos específicos ya un poco más lentos. Si hablamos de fase crónica, habitualmente a partir de la semana, 15 días, que ya puede aparecer ondas Q y signos de cicatriz. Es muy importante en la parte clínica las características del dolor. Si es opresivo centro torácico, si irradia hacia el brazo izquierdo y ha aparecido pues, durante un esfuerzo, la probabilidad de cardiopatía isquémica y el enfoque va a ser distinto a un dolor que aparezca pues a punta de dedo entre las escápulas y el reposo que aumenta con la respiración, por ejemplo. Como decía antes, el electro de 12 derivaciones es el primer contacto médico, está indicado en todas las guías ante un dolor torácico realizar un electro lo antes posible y es la herramienta fundamental del diagnóstico. Con la ayuda de la clínica vamos a tener el 95% de las decisiones tomadas. Luego habrá que sacar enzimas, hacer ecocardios, ingresar a los pacientes, pero
Las decisiones se pueden tomar en 5 o 10 minutos con una breve historia y un electrocardiograma. En función del tiempo de isquemia de la cronología que hablábamos antes, vamos a ver cambios, pero también vamos a ver cambios en función del grado de isquemia. Más o menos isquemia va a dar cambios diferentes. A veces esto se correlaciona con el tiempo, es decir, si tú tienes una isquemia mantenida, vas a tener una lesión miocárdica, y si la tienes mantenida vas a tener una necrosis miocárdica. Esto es progresivo, pero a veces vemos los pacientes ya, digamos, pasados, ¿no? Entonces, un infarto de hace varios años lo veríamos ya como necrosis directamente, ¿no? Por eso es distinto ver los pacientes en la fase crónica o aguda. ¿Dónde se van a localizar las alteraciones? En los pacientes con isquemia tendremos alteraciones en la onda T. En los pacientes con lesión buscaremos alteraciones en el segmento ST, ¿no? Y en los pacientes con necrosis buscaremos ondas Q. Aquí también va a haber un vector de lesión. En todas las clases anteriores, si las habéis seguido, veréis que siempre pinto flecha. Y esto, que es cierto para la mayoría de los segmentos del electrocardiograma, también lo es para localizar la isquemia. Entonces, este vector o esta flecha va a indicar la reacción dominante de la corriente de lesión y nos va a ayudar a localizarlo. Y además vamos a tener los cambios inversos, que sería, digamos, el mismo vector en sentido contrario, y que llamamos descenso especular, y que esto aporta mucha especificidad a los hallazgos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si hay un infarto inferior, tendremos alteraciones en 3, por ejemplo, y en la derivación contraria, que sería pues AVL o 1, tendríamos los cambios contrarios, ¿de acuerdo? Esto le da mucha especificidad al diagnóstico de cardiopatía isquémica. No siempre se ve, pero si lo ves es muy indicativo. También hay que entender un último concepto, y es la dirección de la isquemia. La isquemia empieza en el endocardio, es decir, en la parte más superficial, la zona que da la cavidad, y aumenta hacia el epicardio, que es la zona que está en la zona, digamos, tocando con el pericardio, ¿de acuerdo? Y esto va a manifestarse en el electrocardiograma, como veremos a continuación. Vamos a ir de menos a más. ¿Cuál es el grado menor de isquemia? El grado menor de isquemia lo llamamos isquemia. Acordaos que era isquemia, lesión y necrosis, pues estaríamos en isquemia, y luego en la extensión a lo largo de la pared, endocardio, mesocardio, epicardio, pues empezaríamos por el endocardio. Entonces, la primera manifestación, que es isquemia subendocárdica, tendría esta pinta, ¿no? Aquí vemos un electrocardiograma en el que hay dudosa elevación del ST. Veis que el punto J está elevado, y eso hace que sea muy dudoso si esa elevación es significativa o no. Vemos también que hay una onda P aquí metida en el primer complejo, es porque hay una disociación a V. Pero lo que quería que os fijarais es en las T. Las T son simétricas, son como una pirámide, y son muy puntiagudas. Estas T hiperagudas es el primer signo de isquemia subendocárdica. Si la isquemia progresa y se hace transmural, o directamente si la isquemia ya es subepicárdica de entrada, lo que vamos a ver es el fenómeno contrario. Tenemos inversión de la T. Acordaros que la isquemia, vemos cambios en la T. Cuando es subendocárdica, T hiperaguda; cuando es subepicárdica, T negativa profunda, ¿de acuerdo? Este electrocardiograma, por ejemplo, con T negativa simétrica y profunda en la cara anterior, V2, V6, se llama síndrome de amenaza de la DEA, porque es isquemia crítica de la descendente anterior. Ahora vamos con lesión. Hemos visto isquemia y ahora vamos con lesión. Cuando hay lesión solemos hablar ya habitualmente de síndrome coronario agudo sin elevación del ST, porque es casi la norma que estos pacientes eleven troponinas. Lo que vemos es un electro como este. Si miramos el punto J y medimos a 80 milisegundos, veremos que el ST está descendido un par de milímetros. Aquí veis cómo medimos, ¿no? Está la barra vertical verde, que demuestra un descenso de 3 milímetros, y lo primero que nos podemos plantear es con qué comparamos
ese descenso. Podríamos mirar el PR, pero es engañoso. Y lo que hay que hacer es mirar el segmento TP, que es la línea horizontal contigua, ¿no? Entonces, desde el final de la T hasta el inicio de la P, ese es el segmento de referencia. Desde ahí medimos hacia abajo cuánto ha sido el descenso. Y para decidir si medimos un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, la norma dice que a 80 milímetros, 80 milisegundos, es decir, 2 milímetros del punto J, es donde medimos el descenso. En este caso, si cogemos el punto J, medimos 1 o 2 cuadraditos. Vemos que aquí hacia arriba hay 1, 2, entre 2 y 3 milímetros de descenso del ST. ¿De acuerdo? Lesión subendocárdica, descenso del ST. Lesión subepicárdica o transmural. Aquí veis de nuevo cómo estamos midiendo. En la elevación del ST es habitualmente donde hay más confusión. En el descenso a veces hay confusión en pacientes con sobrecarga, pero en el ascenso del ST tenemos la mayoría de las dudas, precisamente porque es frecuente que haya punto J elevado. Entonces hay que leer primero la línea isoeléctrica, segmento TP, que lo veis aquí en verde horizontal. Luego buscamos el punto J, medimos 80 milisegundos del punto J, que es esta línea roja horizontal, y de ahí para arriba buscamos la elevación del ST. Este paciente tiene elevación en 3, la elevación es de 2 milímetros, por lo tanto esto es un patrón de isquemia subepicárdica o transmural, elevación del ST. Indicación urgente de trasladar a este paciente para un cateterismo. La necrosis. La necrosis, por definición, es subepicárdica. Aunque puede haber necrosis subendocárdica, esto no tiene una correlación clara eléctrica. Lo vemos a veces en resonancias magnéticas o en pruebas muy finas de isquemia, pero no lo vamos a ver en electro. De manera que cuando hablamos de necrosis estamos siempre hablando de necrosis transmural que afecta al endo y al epicardio. Y la necrosis es la clásica onda Q. La onda Q hay que valorarla como significativa o no, porque ya hemos visto que hay derivaciones que pueden tener ondas Q, fundamentalmente V1, derivación 3, derivación OVF también a veces. La onda Q de necrosis es aquella que mide más de 1 milímetro, es decir, 40 milisegundos, y que tiene una amplitud de más del 25%, la cuarta parte de la onda R. Aquí a la izquierda veis dos casos muy claros, unas ondas Q profundas y anchas. Y es muy importante que distingáis de complejos RS, con la R en minúscula. Para que sea Q tiene que ser la primera onda, por lo tanto no puede haber ninguna deflexión positiva. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora cómo es el patrón evolutivo en los pacientes que empiezan por isquemia, luego tienen lesión y luego necrosis. Este sería un ejemplo de isquemia subepicárdica con AT negativa profunda que luego evoluciona a una corriente de lesión, tiene descenso del ST y este paciente, por ejemplo, que no eleva el ST, pues pongamos que no ha sido reperfundido, finalmente lo que ocurrirá es que perderá la onda R y aparecerá una onda Q. No son trazados del mismo paciente, pero son muy representativos para que grabéis las imágenes. De nuevo, un infarto tendrá cambios en la fase inicial, pero también en la fase subaguda. Esto es el electroevolutivo y estaríamos viendo cambios, digamos, aproximadamente una semana, ¿no? Primero tendríamos este complejo con onda R grande, una T hiperaguda y elevación del ST de unos 2 milímetros. Si este paciente no reperfunde, pues lo primero que vamos a ver es que va a perder tejido y eso primero se manifiesta como pérdida de la onda R. Vemos que la onda Q se va profundizando también y se va ensanchando un poquito. Y vemos que el ST se mantiene un poquito elevado y la T ya no es tan hiperaguda, pero sigue siendo positiva. Y esto lo que indica es necrosis en curso, ¿no? A partir de la semana, 10 días, 15 días, aparecen ondas Q establecidas. Aquí veis que la onda Q ya es claramente más del 25% de la amplitud de la R, porque la R se ha disminuido en gran medida, pero también porque la onda Q ha crecido algo en anchura y en profundidad. Vemos que el ST se ha normalizado, el ST habitualmente se normaliza, aunque a veces permanece elevado cuando hay aneurismas. Y vemos que la T evoluciona hacia una T invertida, que esto también es muy habitual en el curso evolutivo pasada la semana del infarto. Sin embargo, si este paciente,
Este paciente, si lo dejas evolucionar a largo plazo, pues desarrollará una onda Q y la repolarización quedará ya, digamos que como quiera, puede normalizarse como en este caso o puede quedar aplanada o negativa, pero desarrollará una onda Q completa. Si el paciente se reperfunde, pues podríamos pasar de este complejo con elevación del ST y elevación de la onda T a un complejo que no ha desarrollado onda Q, que vemos todavía alteraciones de la repolarización, pero que digamos que ha salvado el miocardio. ¿Cómo sabemos que ha salvado el miocardio? Porque no ha desarrollado onda Q y porque conserva la onda R. ¿De acuerdo? En el caso de arriba sería reperfusión fallida o sin reperfusión, y en el caso de abajo reperfusión exitosa. Vamos a ver ahora la localización de la isquemia. Esto es para nota. Lo importante es diagnosticar la isquemia, aunque no sepamos dónde. Pero bueno, en un curso de electros, indudablemente, la localización de la isquemia pues está en el programa, y distintas zonas de isquemia pueden tener distintas complicaciones. Por ejemplo, un infarto anterior pues tiene más complicaciones de tipo de insuficiencia cardíaca, y un infarto inferior pues tiene más complicaciones de hipotensión o bradicardias. Esto está en todos los manuales. En principio hay 3 territorios principales: superior, inferior, lateral, y luego hay múltiples combinaciones, y las derivaciones afectadas pues son las que miran hacia esas zonas. Vamos a explicarlo con dibujos. Empezamos por la descendente anterior, ¿no? Es una arteria que va por toda la cara anterior del corazón. ¿Qué derivaciones van a ser más llamativas? Pues las que van por la cara anterior, que son las precordiales. Entonces tendríamos elevación pues desde V1 a V6. Si el infarto es más anteroseptal, pues la corriente de lesión será más V1, V2, V3. Si es anterolateral, más V4, V5, V6. Y si es muy extenso, una DEA muy proximal, pues todas las derivaciones. Como vemos, el infarto de córnea derecha. El infarto de la córnea derecha es una arteria que en un 90% de los casos es dominante, y eso significa que va a ocupar la cara inferior, posterior, y si es grande, hasta la cara lateral. La cara inferior y la cara posterior se ve sobre todo en derivaciones frontales inferiores, ¿no? 2, 3 a VF, ¿de acuerdo? Habitualmente se dice que más elevación de 3 que 2 y orienta la córnea derecha. Si tenemos afectación posterior, lo podríamos ver reflejado en la derivación contraria a V1, que si ponéis derivaciones posteriores pues sería V8, V7, V8, pero si no podemos usar V1, ¿cómo veríamos las cosas en V1? Lo veríamos al revés. Veríamos en un paciente con infarto inferior y posterior elevación del ST en la cara en 2-3 AVF, y también la imagen contraria, que sería descenso en V1. Eso no sería descenso especular, sería afectación posterior. Y si tiene afectación lateral, pues habría alteraciones en 1 en AVL o V5 o V6. Vamos a la circunfleja. Para terminar, en rojo, la circunfleja es una arteria que se dirige sobre todo a la cara lateral, y si es grande puede llegar a la cara posterior, de manera que vamos a ver las derivaciones laterales, V5, V6. Muchas veces vemos también cambios en las derivaciones que llamamos laterales altas, que sería 1 y AVL, y en casos de circunfleja dominante o extensa veríamos también la cara posterior. Es decir, cambios especulares en V1 o cambios habituales en V7 y V8. ¿Cómo es la orientación diagnóstica del síndrome coronario agudo? Esto es una parte más clínica, pero creo que es fundamental como médicos aprender esto, y también es una fuente de confusión. Primero, un poco de nomenclatura. En un paciente con dolor, lo primero que hace el electro es distinguir en sin elevación y con elevación, y esta distinción es la más importante. Los pacientes con elevación llevan una vía específica con manejo muy urgente, preferente, traslado como código de infarto a un hospital con hemodinámica, y es una urgencia de primer nivel. Y un paciente sin elevación del ST pues también es de traslado hospitalario, pero no es tan urgente hacer un cateterismo, y digamos que puede esperar un poquito más. Y eso lo distingue el electrocardiograma. Si tiene elevación del ST o tengo dudas de elevación del ST, velocidad y urgencia. Y si no, pues pensamos un poco más. Luego se clasifican estos 3 síndromes clásicos: angina inestable, infarto no Q o infarto Q, que se distinguían por la existencia o no de ondas Q,
y en caso de angina inestable o infarto no Q, pues se elevaba enzimas, ¿no? En la época clásica, pues CPK o CPKMB. Ahora con las troponinas tenemos el problema de que la mayoría de las isquemias elevan el ST, perdón, elevan las troponinas y entonces hay muy poca angina inestable. Esto también, entre otras cosas, ha llevado a reclasificar un poco los pacientes. Y ahora hablamos de síndrome coronarico agudo con elevación o sin elevación. Y dentro de los sin elevación, pues la mayoría se vayan a la definición de infarto no Q, pero ya no usamos esta terminología, sino que se usa más síndrome coronarico agudo en vez de infarto y luego ya sin y con elevación. En resumen, diagnóstico urgente con electro, hay que hacer un electro según guías en menos de 10 minutos y además interpretarlo. Se considera elevación del ST si dura la elevación más de 20 minutos y específicamente quiero recordaros que si el dolor persiste, hay que buscar si el paciente tiene una elevación del ST, porque muchos síndromes con agudos sin elevación del ST, pues pasan, digamos, por una vía un poco más lenta y nos hemos tragado que hay una elevación del ST y eso nos tiene que dar una señal de alarma si el paciente no se queda sin dolor. La mayoría de los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, una vez tratados, van a normalizar el dolor y habitualmente las alteraciones eléctricas también. Esto ya es un diagnóstico a posteriori con las enzimas en la mano y vamos a ver un par de casos. Esto es un electro estándar que tiene un paciente con dolor torácico y a veces pues te pueden señalar esto, ¿no? Que hay un descenso del ST en 1, en AVL, en V2, que puedes pensar en isquemia subendocárdica, pero asegúrate que no hay elevación en otros sitios. Por ejemplo, aquí tiene elevación en 3 en AVF, esto es un infarto inferior que tiene afectación posterior y tiene cambios especulares en la cara lateral. ¿De acuerdo? De igual manera aquí llama mucho la atención el descenso en 3 y en AVF, pero llamaba mucho más la atención la elevación del ST, este caso es muy evidente, en la cara anterior y lateral. Esto es un infarto anterior, no es un escasez inferior. ¿Cómo se conjuga todo esto? Pues de la presentación clínica de menor a mayor probabilidad, desde un dolor a punta de dedo hasta una parada cardíaca, el electrocardiograma, desde un electro normal de descenso del ST o ascenso del ST, y las troponinas, pues tenemos todo este espectro desde dolor torácico no cardíaco hasta infarto con elevación del ST. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial del síndrome coronario agudo? Esto es una parte importantísima y en la que el electro juega un papel importante, pero también hay que ayudarse de otras herramientas, ¿no? Clínicas fundamentalmente. Vamos a ver varias patologías, la pericarditis, el Takotsubo, la hemorragia intracraneal, el síndrome aórtico agudo. Y estos son 4 escenarios en los que el electro puede ser completamente indistinguible. De manera que la sospecha clínica y los datos clínicos son fundamentales para tener certeza diagnóstica. También veremos elevaciones del ST en infartos crónicos o aneurismas ventriculares, en el síndrome de Brugada, en la repolarización precoz y en el infarto con bloqueo de rama. En estos casos nos ayudaría mucho tener electros antiguos y luego pues atender cursos como este porque hay diferencias sutiles, pero en estos casos si observamos electros antiguos podemos ver que estos supuestos cambios eléctricos isquémicos ya estaban presentes y llevarnos a la tranquilidad, ¿no? Muy clásico el ejemplo de un paciente con bloqueo de rama izquierda, dolor torácico. Cambia mucho el escenario si el paciente tiene un electro previo de hace una semana con un bloqueo de rama preexistente o sin bloqueo de rama preexistente. Si vemos que el paciente no tenía bloqueo de rama, inmediatamente subimos el nivel de urgencia muchísimo. Vamos a verlo escenario a escenario. En la pericarditis pues hay unas pistas clínicas muy claras, dolor característico tipo respiratorio que aumenta con los movimientos, suele haber un antecedente infeccioso, suele haber eléctricamente un descenso del PR, hay que mirar el PR comparado con el segmento TP porque es muy típico. Y sobre todo hay un patrón no coronario en la distribución, es decir, que no es
un cambio circunscrito a la cara inferior o lateral o anterior, sino que son cambios difusos porque la afectación de la pericaritis, aunque puede ser localizada, es muy, muy frecuentemente difusa. La elevación es más cóncava que convexa y bueno, pues luego hay que saber que a mayor afectación miocárdica también hay más afectación de la repolarización y que hay cambios evolutivos que no afectan al QRS y que afectan sobre todo al lambda T, luego los vemos. Esto es un electropericarditis, veis la elevación en colgajo o en guirnalda, veis muy típico descenso del PR, como sé que está descendido, lo comparo con el segmento TP. Y también vemos que la distribución no es coronaria, tiene elevado 2, 3 AVF. En un infarto normalmente inferior veríamos descenso especular en 1 y AVL, pero no, lo que vemos es elevación en 1. Y además afecta también a toda la cara anterior, lo cual hace que sea muy improbable que esto sea un infarto, porque sería un infarto masivo. Los cambios evolutivos los he traído aquí de una página web que está bastante bien, hay muchos trazados. Porque son muy difíciles de ver en los pacientes reales, que todos los pacientes tengan estos cambios es infrecuente, se suelen saltar, digamos, las fases. El diagnóstico principal con el infarto es que el electro vuelve a la normalidad. En el infarto, por muy buena que sea la perfusión, siempre queda algún cambio sutil. Esto sería la elevación, digamos, aguda. Posteriormente, y en correlación con la mejoría de la clínica también, pues se suele resolver la elevación y queda una repolarización así aplanada. Y después, a los días, se invierte la T de manera muy parecida a la del infarto, pero veis aquí que el complejo QRS no se modifica. Finalmente, el electro vuelve a la normalidad y este es digamos que la característica más importante de la pericarditis, que por definición vuelve a la normalidad el electro. El Takotsubo es una patología peculiar que no se conoce en su totalidad, pero que básicamente corresponde con una disfunción ventricular que es transitoria y que se sigue de diferentes tipos de agentes que hacen de gatillo y que suele ser estrés físico o estrés psicológico. A veces son noticias desafortunadas como la muerte de un familiar. Se llama así por la morfología que vemos en la ventriculografía. Esto es un catéter en ventrículo. Y en la inyección veis que esta zona donde está la curva del catéter pues está abollonada y no se contrae. Y la zona basal del corazón, que está aquí donde señalo con la flecha, pues se contrae muy bien. En el electro que vemos, pues es un electro en general indistinguible de un infarto anterior. De ahí que el diagnóstico diferencial casi siempre sea por imagen o en la sala de hemodinámica. Y hay una serie de alteraciones eléctricas que lo acompañan y que puede ser desde elevación del ST indistinguible de un infarto hasta descenso, negativización de la onda T, a veces incluso distorsión del QRS. Normalmente el patrón típico tiene afectación de la zona de la cara anterior y es imprescindible que haya alteraciones eléctricas. Es excepcional, yo no sé si existe algún caso que diría que no, de Takotsubo con electro normal, y esto es porque es una afectación del miocardio y eso tiene una expresión eléctrica. La hemorragia intracraneal es o daño neurológico de diversa índole, puede ser también por un traumatismo, por ejemplo. Tiene un patrón que comparte algo de fisiopatología con el Takotsubo, parece que es por una descarga de catecolaminas, y lo que suele dar son Ts negativas gigantes, que suelen tener una distribución global en todo el electro. Veis aquí que tiene una T negativa profunda gigante, a veces con QT largo también, en toda la cara anterior, inferior. 1, 2, 3, no tiene una distribución claramente coronaria. Y esto pues orienta típicamente, además con el antecedente de daño cerebral, que no pasa desapercibido pues a una afectación eléctrica por daño intracraneal. El cuarto factor es un síndrome aórtico agudo. Aquí veis una muestra de anatomía patológica donde la disección aórtica se ha metido en la coronaria y veis que la luz, que es donde está metida la sonda metálica, está comprimida por un hematoma extrínseco que ha producido la disección. Esto nos va a dar diferentes grados de isquemia que son completamente indistinguibles de la isquemia coronaria normal
y porque básicamente es un mecanismo similar. Hay una compresión extrínseca de la luz y la única manera de distinguirlo pues sería tener la pericia de diagnosticar signos del síndrome aórtico agudo, habitualmente dolor más agudo, más fuerte en la espalda, asimetría de pulsos, placa de tórax, imagen, etc. Ahora pasamos a las 4 patologías que son más indistinguibles, digamos, desde el punto de vista eléctrico y donde nos puede ser de utilidad tener electrodos antiguos. Por ejemplo, en pacientes con infarto no reperfundido y que además han hecho aneurisma, en este caso un infarto anteroseptal, lo que tienen es elevación crónica del ST y una T negativa que es asimétrica, ¿no? Lo veis aquí en V2 y V3. Esto en un paciente con dolor torácico agudo pues es indistinguible de una isquemia, pero claro, digamos que mosquearía, ¿no? Que los signos eléctricos ya sean de necrosis, ¿no? Si el paciente te dice que tiene un dolor de 3 días de evolución, pues está claro que es un infarto que no ha reperfundido. Pero si el dolor tiene media hora, probablemente sea angina posinfarto, porque ya vemos que aquí hay onda Q, hay elevación de ST, son cambios ya antiguos. Esto no puede tener menos de 7, 10, 15 días, ¿de acuerdo? El Brugada es una canalopatía que vimos brevemente el otro día con las taquiarritmias, que puede producir fibrilación ventricular y que tiene, pues en su definición, una elevación del ST que se ve sobre todo en V1, V2 y que tiene una morfología característica como en aleta de tiburón o en espada, ¿no? Así con un descenso muy marcado de la pendiente del ST. En la repolarización precoz, caballo de batalla frecuente de dudas, vemos elevación de ST con punto J elevado y es típico en pacientes jóvenes, deportistas, con hipertonía vagal y aún así pues lleva frecuentemente a la confusión. Aquí veis un punto J elevado en V2, V3, V4 y vemos que hay criterios de elevación del ST respecto al segmento TP, pero también vemos el punto J elevado, lo cual inmediatamente nos lleva a plantear el contexto clínico. Si es un diabético fumador hipertenso, tiene 55 años y un dolor de 1 hora de duración, probablemente hay que descartar un infarto con elevación del ST, pero si es un paciente de 25 años deportista que viene a una revisión rutinaria, pues muy probablemente sea una repolarización precoz. El infarto con bloqueo de rama es una fuente frecuente de confusiones y bueno, pues vamos a ver ahora cómo se ven, ¿no? Depende del bloqueo de rama, va a afectar más o menos a la lectura del electrocardiograma y depende también de la zona afectada por el infarto, pues va a afectar de diferente manera. Aquí, por ejemplo, tenemos un paciente con bloqueo de rama derecha en el que hay un infarto anterior. El bloqueo de rama derecha habitualmente no oculta demasiado la isquemia aguda, aunque el bloqueo de rama puede dar algo de elevación del ST, sobre todo el V1, V2. Aquí no hay duda, si vemos V4 hay una elevación marcada en una zona donde ya no hay complejos o no debería haber complejos RSR', y por lo tanto es fácil diagnosticar un infarto anterolateral. Sin embargo, en el bloqueo de rama izquierda hay más dudas, especialmente en el contexto del infarto anterior. Este es un infarto, es un electro de un paciente con infarto inferior que tenía ya bloqueo de rama izquierda preexistente y donde vemos que hay una elevación clara en 2,3 AVF con descenso especular en 1 y AVE y no hay ninguna duda de que este paciente tiene un infarto inferior a pesar de que tiene un patrón de bloqueo de rama izquierda. En el infarto anterior con bloqueo de rama izquierda tenemos todas las dudas del mundo, hay varios criterios, quizás los más famosos son los de Esgarbosa, para intentar discriminar y son los siguientes. El primero es la concordancia, una elevación de más de 1 milímetro que sigue al QRS, ahora vemos qué es esto. Una depresión del ST de más de 1 milímetro en V1, V2, V3 sería muy indicativo de infarto agudo. Y una discordancia, hablaríamos de discordancia cuando hay una elevación de más de 5 milímetros que no sigue
el QRS. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en el electrocardiograma. Cogemos V1 y vemos el complejo como es positivo o negativo, es negativo. Y vemos el ST si sigue o no sigue la dirección del complejo. Aquí vemos que sí sigue la dirección del complejo, por lo tanto habría concordancia, pero no discordancia. Y el único criterio realmente, digamos, cierto, pues sería la depresión del ST, ¿no? Más de 1 milímetro en V1, V2, V3, por ahí podríamos tener criterios diagnósticos de infarto con elevación del ST. Si vemos otro trazado, aquí hay otro bloqueo de la media izquierda en el que la elevación del ST no sigue el complejo, digamos, la dirección mayoritaria del complejo QRS, por lo tanto no hay concordancia. Vemos que no hay depresión del ST en V1, V2, V3 y lo que vemos es elevación del ST, ¿no? V1, V2, V3 que no sigue el QRS, elevación en una zona con onda S dominante y medimos esa elevación, si mide menos de 5 milímetros, que yo diría que mide 3 o 4 como mucho, pues tampoco habría criterio de discordancia, por lo tanto esto sería un electro en principio de bloqueo de rama izquierda sin infarto anterior. Hemos visto en estos 40 minutos pues toda la cardiopatía isquémica, la expresión eléctrica distinta en distintos grados de isquemia, cómo localizar la isquemia, cómo hacer el diagnóstico diferencial y cómo orientar clínicamente el diagnóstico. Y ahora vamos a ver pues 10 o 12 patologías variadas que tienen un patrón eléctrico específico y que se deben conocer. Primero vamos a ver miocardiopatías, luego el taponamiento cardíaco, la embolia de pulmón, alteraciones del potasio fundamentalmente, aunque muchas alteraciones iónicas tienen repercusión eléctrica, pero en la práctica clínica lo más habitual es alteraciones del potasio, cómo se ve la cubeta digitálica y un pelín de ritmos estimulados. No me quiero meter mucho en marcapasos porque es un campo denso, pero vamos a ver un par de cosas. ¿Qué se ve en las miocardiopatías? Pues bueno, según el tipo de cardiopatía veremos unas cosas u otras. En las dilatadas lo más habitual es ver trastornos de conducción por ese ancho, típicamente bloqueo de rama izquierda. Y lo podemos sospechar cuando vemos un bloqueo de rama izquierda en un paciente relativamente joven, de edad media de la vida. No esperamos que haya alteración de la degenerativa del sistema de conducción. Esto es un ejemplo típico. El paciente tiene insuficiencia cardíaca, está taquicárdico y tiene bloqueo de rama izquierda. Esto es muy diferente a la miocardiopatía hipertrófica. Aquí lo que vemos es un engrosamiento del miocardio, por lo que suele haber criterios de hipertrofia. Suele haber eje izquierdo o neutro, pero nunca derecho. Incluso casi siempre algo de desviación izquierda. Y muy típicamente habrá sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Lo vemos en este ejemplo. Tenemos criterios limítrofes de hipertrofia ventricular izquierda, quizás por Cornell, no tiene Sokolov ni tiene AVL definitivo, pero anda casi en 7 milímetros AVL. Lo que sí que vemos es que el eje está en 0 grados o entre 0 y menos 30 y vemos que hay una alteración de la repolarización llamativa con AT invertida asimétrica y descenso del SP que hablan sobre como primera opción de sobrecarga sistólica. Esto con toda seguridad es una miocardiopatía hipertrófica apical. Ojo, si este paciente viene con dolor torácico, pues tendríamos que descartar isquemia, pero en un contexto estable orienta mucho a miocardiopatía hipertrófica. En la infiltrativa no hay un patrón específico. Lo más frecuente, pues quizás sea la amiloidosis. Lo que vamos a ver son bajos voltajes del QRS porque se sustituyen los miocitos por otras células que infiltran el miocardio. Y además hay pobre progresión de la onda R en precordiales que se llama patrón de pseudoinfarto. También es típico crecimiento auricular. Este es un ejemplo típico que podría ser de un paciente obeso perfectamente, pero vemos que hay bajos voltajes en todas las derivaciones y que hay pues unas ondas R mínimas, ¿no? Y esto no es isquemia, es una amiloidosis. Aquí veríais cómo el corazón está engrosado
pero no está engrosado con células funcionantes, que es la distinción fundamental con la miocardiopatia hipertrófica, sino que está infiltrado por sustancia amiloide. En el derrame y taponamiento no hay nada súper específico, se suele ver bajo voltaje, porque la presencia del derrame amortigua la señal eléctrica. Y en casos muy extremos de un derrame masivo, en los que el corazón se bambolea, podemos ver un fenómeno muy curioso que se llama alternancia eléctrica y para que lo entendáis, el corazón está yendo como un péndulo dentro de un saco lleno de líquido y se acerca y se aleja de la superficie torácica en una determinada derivación, lo que lleva a ver complejos grandes y pequeños. Lo veis muy bien abajo en 3 y en AVF, que hay complejo grande, complejo pequeño, complejo grande, complejo pequeño. Esto en el contexto apropiado pues nos apoya el diagnóstico de derrame pericárdico severo. En la embolia de pulmón, pues hay muchos signos eléctricos que apoyan, ninguno definitivo, pero sí que son patas en el diagnóstico. El más habitual es cardia sinusal y a veces hay otras arritmias supraventriculares, como decía Flutter. Por fisiopatología lo que sucede es que hay una obstrucción parcial o total de una o varias ramas pulmonares, por lo tanto hay una sobrecarga de presión en el corazón derecho y vamos a ver datos de sobrecarga ventricular derecha, ondas T invertidas de V1, V4 y patrón QR en V1. El patrón clásico que hemos aprendido todos en urgencias, S1, Q3, T3, también es de sobrecarga derecha y corresponde con la presencia de onda S en 1, onda Q en 3 y onda T negativa en 3. A veces también vemos desviación de lejía derecha, descenso del ST por isquemia y bloqueo de rama derecha. Esto es un caso de un TEP agudo, vemos que hay taquicardia, vemos que hay onda S en derivación 1, que hay onda Q y T negativa en derivación 3 y que hay un eje que quizás esté un poquito orientado hacia el lado derecho. Además hay ondas T negativas en precordiales derechas que orientan a patología de corazón derecho sobre carga derecha. Vamos ahora con los iones, la hiperpotasemia. En todas las alteraciones iónicas, las modificaciones del electrocardiograma van correlativas al grado de afectación iónica, de manera que en una hiperpotasemia leve pues apenas hay alteraciones, pero cuando va aumentando los niveles de potasio, pues lo que vemos es aberración en el complejo QRS que se va enchanchando y modificando y se van aplanando las ondas PES y puede hacer también un bloqueo AV. Es una patología frecuente, se ve en hasta el 5 o el 10% de los pacientes ingresados, muy típico asociado a IECAS, a insuficiencia cardíaca, a insuficiencia renal crónica. En general lo que está ocurriendo es que se enlentece la conducción del impulso del potencial de acción y en casos extremos podemos llevar a esto a un silencio auricular o un bloqueo V completo con un QRS muy aberrado, veis que es extremadamente ancho y este electro es muy típico de hiperpotasemia. Es un paciente que estaba en diálisis con un potasio de 8,5, creo. Hipopotasemia. La hipopotasemia vamos a ver alteraciones fundamentalmente de la repolarización. Lo que vamos a encontrar primero es, veis aquí, complejos 4, 3, 2 y 1 de potasio, en los que se va alargando el QT, aparece onda U, se aplana la repolarización y el ST desciende, borrando finalmente la onda T y apareciendo un QT muy largo. También es frecuente, sobre todo por el uso o abuso de diuréticos y vemos también acompañadas de las alteraciones dominantes en la onda T, pues aumento de la amplitud de la onda P. Es una arritmia proarritmogénica. Si la hiperpotasemia se asocia frecuentemente a bloqueos AV y bradicardias, la hipopotasemia se asocia a torsades, que es un tipo de arritmias por postpotenciales, que es de riesgo vital. O sea que ambas patologías son urgencias vitales, ambas patologías. Tienes unos datos electrocardiográficos que te pueden ayudar
a valorar el grado de afectación antes de que te llegue la analítica. La digital produce alteraciones en el potencial de acción que, al ser un fármaco sistémico, pues afectan a todo el corazón, y básicamente lo que se ve es una depresión del segmento SLT con forma cóncava en todas las derivaciones. Lo veis aquí muy bien en 2, en 3 en VF, en V5 y en V6. Ya se usa menos la digital, pero todavía es frecuente ver estos eléctricos, estos electros. Y finalmente, ritmos estimulados. Hoy en día hay multitud de dispositivos, marcapasos unicamerales, bicamerales o tricamerales en los resincronizadores. Hay unas programaciones muy complejas y distintas zonas de colocación de electrodos, por lo que hoy en día es muy difícil interpretar electros solo basados en electrocardiograma. Es casi imprescindible tener datos del tipo de marcapasos que lleva, incluso de la programación específica de cada marcapasos. Pero algunas normas básicas sí que quería contaros. La primera es que cuando no vemos nada raro es bueno. Eso quiere decir que el marcapasos está funcionante. Todos los marcapasos están diseñados para inhibirse en presencia de ritmo propio. Por lo tanto, no ver espigas o no ver nada raro no es malo, es bueno. Quiere decir que está sensando el ritmo propio del paciente. Y de forma clásica lo que se ve es un marcapasos unicameral VVI con un electrodo en ventrículo derecho, y lo que vemos es la espiga de activación del electrocardiograma, que además algunos electros lo detecta, y veis que pone una flechita antes y tiene una deflexión que será mayor o menor dependiendo del tipo de marcapasos y del filtrado del electro. A veces puede ser útil quitar los filtros, lo veíamos un poquito en la primera clase. Cómo hacer un electrocardiograma, pues hay una serie de filtros, que es esto que viene aquí abajo de hercios, y el filtrado de ruido puede filtrar sin querer también las señales de marcapasos, o sea que si tenemos dudas de si hay espiga de marcapasos o no, pues podemos quitar el filtro y ver qué pasa. La morfología del complejo estimulado habitualmente es de bloqueo de rama izquierda porque está estimulando en bloqueo de rama derecha, pero ya digo que depende un poco del tipo de marcapasos y de la posición. Disculpad, el marcapasos bicameral o DDD lo que va a tener es un electrodo en aurícula o un electrodo en ventrículo, y aquí veis, por ejemplo, un trazado en el que hay dos espigas, una muy llamativa auricular y una menos llamativa ventricular. También vemos un complejo que es ancho porque es estimulado, pero no tiene un patrón tan típico de bloqueo de rama izquierda. Esto seguramente es porque está implantado en el septo y tiene un patrón mixto. Y lo que quería enseñar fundamentalmente son las dos espigas, ¿no? Una que va antes de la onda P es de muy baja amplitud pero existe, luego hay un segmento PR y luego hay una estimulación ventricular. Con esto hemos visto la cardiopatía isquémica de arriba abajo y hemos visto una serie de alteraciones adicionales que hemos encajado en esta charla. Espero que os haya gustado y seguimos en contacto a través del chat y la plataforma para las dudas que queden de que al final del curso. Un saludo y gracias por atender la clase.